comenzar hablando un poquito de historia, porque a veces uno da las cosas por sentado. Aquí. Esta foto tiene aproximadamente 25 años. Esta foto es en el Hospital Universitario de Caracas. Sí, tal vez uno de los, un poco borrosa, ¿no? Sí, siga, por favor. Sí. Este es uno de los primeros casos cuando yo me inicié como adjunto en el hospital universitario. Es un paciente al cual se le había hecho un reemplazo, yo le había hecho un reemplazo valvular mitral con revascularización. Eh, los métodos de protección miocardia que utilizamos en ese momento eran con soluciones cristaloides, fue una cirugía prolongada, y el paciente, bueno, salió con un síndrome de shock postcardiotomía posterior a la cirugía. Entonces, aquí ustedes ven un método de asistencia ventricular, que es un balón de contrapulsación. Aquí ustedes ven una máquina donde se le calculaba el gasto cardíaco y todos los valores hemodinámicos con el método de termodilución. Y aquí atrás todos los vasopresores que venía recibiendo. Y esta sillita que está acá es la que yo ocupaba durante el día y la noche, las primeras 48, 72 horas. Nos rotábamos con alguno de los residentes porque estos pacientes había que hacer el monitoreo continuo y este balón, que son de las primeras generaciones, no era un balón como los que tenemos actualmente. Les traigo esta foto. eh, en ese momento en el hospital y en toda Caracas, creo yo, no se utilizaba con frecuencia ningún método de asistencia para este tipo de pacientes porque, bueno, había mucho temor. Los catéteres eran de un diámetro muy grande. Los cirujanos no teníamos experiencia y de hecho cuando yo ingresé a mi entrenamiento como cirujano, los balones los colocaba un cardiólogo intervencionista y nada más se colocaban en la mañana porque en la tarde no estaba. Poco tiempo. Sí, sí. Después, esta otra foto interesante también en la Policlínica Metropolitana, cuando habían casos, yo me transformé en una especie de comodín, ¿no? Porque cuando habían casos de cirugía cardíaca complicada que necesitaban colocar un balón, me llamaban a mí. En ese momento yo trabajaba un equipo de cirugía cardíaca que era liderizado por el doctor Gastón Silva en ese momento. Este balón, que es el Datascope, la primera generación, la segunda generación del Datascope, era tremendamente complicado porque todos los parámetros había que regularlo manualmente, no era automatizado. Entonces, obligatoriamente, uno tenía que estar 24 horas mientras jugaba el balón porque se ajustaba muy fácilmente. Eh, Poco tiempo después, la Datascope pasó al mercado, un balón que es el que le precede al que tenemos nosotros acá. Esta foto tiene más o menos 20 20 años. Esto es paciente en shock cardiogénico, que le colocamos un balón de contrapulsación. Y ese soy yo hace 20 años, ¿no? Parecía en la misma cuestión. Este, tenía la ventaja, este método de asistencia, de que era automatizado y necesitaba menos la presencia del personal de salud porque prácticamente la máquina se reajustaba sola. Sin embargo, uno tenía que estar chequeando constantemente. Luego en el 2015, más o menos, esta foto es en uno de los simposios de la ATS, que es la Asociación de Cirujanos Torácicos de los Estados Unidos, donde estaban promocionando el dispositivo de asistencia ventricular isquémica que se llama Impela.
Este es uno de los primeros dispositivos y que en ese momento tratamos de traerlo a Venezuela, pero la Biomed en ese momento no había convenio con América Latina y la verdad que fue muy difícil traerlo y no fue sino hasta el 2019 cuando logramos por intermedio del servicio de cardiología, específicamente por el doctor Luis Cresa, introducir el primer Impela. Les traigo estas fotos que son de la historia porque a veces uno da las cosas por sentado y, y el tiempo pasa, los equipos pasan y lo que al principio era tormentoso eh, cuando teníamos dispositivos parciales de asistencia, cada vez se hace mucho más fácil porque la tecnología avanza. Eh, Uno puede tomar la decisión de estar en un equipo que se ancla en la zona de comodidad y no es discutible, no es prejuicioso, ¿no? Evidentemente, pero en lo personal yo asumí de hace mucho tiempo pertenecer a un equipo en la búsqueda de la excelencia y es por eso que estamos hoy reunidos. Este es, para los que no conocen, este es el quirófano de cirugía cardiovascular del hospital, del Centro Médico Docente de la Trinidad. Ahí estamos, una foto no muy reciente, está todavía el doctor Alfredo Sánchez, estoy yo, está el equipo en ese momento de que trabajaba acá. Este, Ese era tal vez los primeros casos en el primer pabellón inteligente que había aquí en Venezuela, ¿no? Eh, Esta foto tiene un interés muy particular porque refleja uno de los primeros talleres que nosotros hicimos con el grupo de entrenamiento por el cual estamos acá hoy, de ECMO, ¿no? El señor que está en el medio, el que lo conocerán, el doctor Cornelio Burman, que gentilmente nos permitió utilizar todas sus instalaciones para poder desarrollar este proyecto. Esta es una foto que tiene especial cariño para nosotros porque cuando nos interesamos en el desarrollo de una experiencia animal en Venezuela, específicamente en Caracas, no encontramos, creo que lo he dicho en muchas oportunidades, no encontramos un lugar, un bioterio que se adecuara para las necesidades de un proyecto tan complejo como este. Este señor, al cual tiene nuestro profundo agradecimiento, nos abrió las puertas para poder completar esta fase del entrenamiento a estos primeros grupos en los que estamos entrenando y en el que ustedes, Dios mediante, participarán. Esta otra foto es muy importante porque es el momento en el cual Centro Médico Docente La Trinidad, después de toda esta ruta que ha sido por demás muy interesante, desde que la comenzamos fundamentalmente en el año 2018, este, fue donde se tomó la decisión de que Centro Médico Docente de la Trinidad debería tener una unidad de asistencia avanzada, donde incluía no solamente la técnica de ECMO, sino todos los dispositivos de asistencia. Y para mí en lo personal fue un momento de mucha emoción porque no es fácil y uno entiende que esto no es un trabajo de una persona, un trabajo de muchísima gente y es por eso que nosotros, los que pertenecemos a este grupo, le damos la bienvenida a ustedes, el agradecimiento por participar en este proyecto. El día de hoy eh, vamos a compartir con una persona muy interesante, muy importante, que nos ha acompañado durante los últimos años en la parte de educación. En esta foto fue tomada en Florida, en Naples. Al que estoy abrazando yo es el doctor Ricardo Martínez, que es compañero de promoción mío y que vive desde hace muchos años en los Estados Unidos y es codirector del programa ECMO de Naples. Él estaba en la terapia cardiovascular de Jackson, del Hospital Jackson Memorial, y
esta gente se lo llevó para Naples para desarrollar un programa novedoso allá. Y el que está a la extrema izquierda, el doctor Gastón Cudemo, que por cosas del destino, en una de esas charlas online lo pude conocer. Los dos son venezolanos y que gentilmente nos están apoyando y están colaborando con nosotros. El doctor Gastón Cudemo, pues, médico venezolano, pero que vive en los Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Fue el director del programa de asistencia ventricular y de ECMO en el Mass General de Boston durante muchos años, 10 años. Luego pasó a Naples y es anestesiólogo cardiovascular. Y desde el 2020, como verán en su charla, eh, van a, van a, van a observar las cosas que ellos están haciendo allá. Hubo una pequeña modificación en cuanto a su charla porque me parece o nos pareció de que es importante que son dos dispositivos que tenemos acá. Es importante que este grupo conozca realmente las bondades y las virtudes, no solamente del ECMO, sino del Impela, que es otro dispositivo que en alguna oportunidad vamos a manejar y que forma parte de la asistencia ventricular. De hecho, en algunos de los videos que yo les he colocado a ustedes acá, han visto la asociación entre Impela y ECMO, este, en pacientes con miocardiopatía dilatada o en shock cardiogénico, ¿no? Entonces, el día de hoy, el doctor Gastón Cudemo nos va a hablar fundamentalmente en su charla de el Impela, cuáles son los tipos, cuáles son sus indicaciones en el paciente de shock cardiogénico y su importancia que debe formar parte del arsenal de cualquier programa de asistencia vital avanzado. Entonces, bueno, Héctor nos va a ayudar aquí para que iniciemos la charla. Él al final de la charla se va a conectar con nosotros. Esta es una charla grabada, pero al final de la charla me pidió que le avisáramos para que poder interactuar con nosotros con preguntas y respuestas. Así que en la medida, tanto los que están online y los que están presentes, tengan sus preguntas preparadas para hacerlo lo más dinámico posible, ¿no? Bueno, sin más nada, vamos a iniciar la sesión con el doctor Gastón. Cualquier iniciativa educativa en el crecimiento del programa de soporte circulatorio mecánico y de ECMO. El día de hoy aceptado muy cordialmente la invitación del doctor Moreno para hablar de shock cardiogénico y de la escalación con el uso de bombas de soporte ventricular, tanto izquierdo como derecho, en pacientes con insuficiencia cardíaca. Como disclosure, trabajo para la compañía Johnson & Johnson de Avomia como educador médico. Y bueno, todos los videos y las fotos presentadas el día de hoy tienen el consentimiento adecuado por parte de los pacientes. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar un poco de lo que es el shock cardiogénico, la incidencia y la mortalidad que hemos visto a través de los años en esto. ¿Cómo podemos identificar de una manera efectiva pacientes que están en shock cardiogénico? ¿Cómo es la estrategia de escalar del manejo médico al manejo con soporte circulatorio mecánico? Y la importancia de tener lo que se llama acá el Heart Team Approach o la evaluación de un grupo multidisciplinario de médicos encargados en el enfoque de pacientes con problemas cardíacos. Esta es una foto que tomé hace unos años en la unidad de cuidados intensivos en Mass General en Boston, donde fue donde me entrené. Y bueno, esto es lo que continuamos viendo en unidades de cuidados intensivos cardiovasculares, donde tenemos una gran cantidad de máquinas. Aquí vemos una máquina de ECMO, una máquina de Impela para descomprimir el ventrículo, una máquina de diálisis continua, un ecocardiograma, porque estábamos haciendo un eco transesofágico. Tenemos una máquina también para ver electroencefalograma, pues el paciente tenía convulsiones. Y bueno, por allá atrás vemos al paciente. Lo que hace que estos pacientes
los vamos a ver muchas veces en falla multiorgánica. Son pacientes médicamente muy complejos y bueno, que tienen una gran cantidad de challenges en la parte de evaluación y toma de decisiones. Después de estar 10 años en Boston, donde me entrené, me moví a la Cleveland Clinic en Florida y estuve 3 años, donde crecimos el programa de ECMO y soporte circulatorio mecánico en el área de COVID. Y hace ya 4 años me llamaron de Naples para venir a ayudarlos a crecer el programa de soporte circulatorio mecánico. Y una de las cosas que evaluamos era la mortalidad y la sobrevida que tenían estos pacientes que tenían shock cardiogénico, y la sobrevida era bastante baja. Y no sé, una de las cosas que evaluamos es que no se estaba usando adecuadamente el uso de máquinas de soporte mecánico. Usábamos, en ese momento se estaba usando en este hospital cerca de 9 bombas nada más. Y pues vimos una oportunidad en poder crecer y trabajar en la parte educativa como están haciendo ustedes con estas jornadas, donde aprovecho de felicitar al grupo y seguir trabajando mucho para crecer el programa. Cuando hablamos de la definición de shock cardiogénico, es un estado donde tenemos bajo gasto cardíaco. Y si no evaluamos y entendemos esto rápidamente, el paciente puede llegar a falla multiorgánica con hipoperfusión e hipoxia. Tenemos muchas definiciones a lo largo de los años por diferentes estudios que se han hecho. Pero básicamente la definición no ha cambiado, siempre ha sido lo mismo. La presión sistólica menos de 90, el paciente que tiene un estado mental alterado, que está frío o sudoroso, con bajo gasto urinario, alta creatinina y alto lactato. Pero generalmente cuando vemos a estos pacientes ya es tarde para poder ofrecerles algo. Y una de las cosas que ha pasado a través de los años es que la mortalidad del shock cardiogénico por muchos años era más del 50%. Y el uso de soporte circulatorio mecánico era muy bajo, como sale en esta publicación de la Sociedad Europea de Cardiología en el año 21. Y el gran problema que ha pasado a través de los años en el shock cardiogénico es que en muchos hospitales y en muchas áreas del mundo se continúa el tratamiento tradicional y convencional, donde se empiezan inotrópicos como la dobutamina o la mirrinona, se empiezan vasopresores como la norepinefrina, la fenilefrina, inclusive dopamina, y se usa el balón de contrapulsación para casos de shock cardiogénico. Y una de las cosas que pasa es que es difícil sacar a estos pacientes una vez que entras en este espiral de shock, donde baja la presión, hay baja perfusión y bajo gasto cardíaco, empieza, si no se recupera y no se mejora el flujo, pues vamos a continuar lo que es la isquemia y falla multiorgánica. Entonces hay que buscar la manera de cortar y revertir este espiral para evitar pacientes que tenían infarto agudo de miocardio y shock cardiogénico, que el balón de contrapulsación no funciona para estos pacientes ni mejora la mortalidad. Y una de las cosas que sabemos, aparte de este famoso estudio del shock número 2, donde no hubo diferencia entre el balón de contrapulsación y la terapia médica, una de las cosas que también hemos aprendido a través de los años es que mientras tenemos pacientes en varias dosis de vasopresores o inotrópicos, la mortalidad incrementa significativamente, como ven en el lado izquierdo de la pantalla, donde si usamos 1, 2 o 3 medicamentos a altas dosis, pues la mortalidad sube
rápidamente. Vamos a empezar con uno de los casos pioneros cuando yo vine para acá hace ya 3 años y medio, casi 4 años. Un paciente de 72 años, masculino en la emergencia, admitido con dificultad respiratoria y dolor de pecho. La presión arterial es 90/50, la frecuencia cardíaca es 109, el lactato es 4.6, la creatinina es 2.7 y tenía las troponinas más de 6.000. Está en 4 litros de oxígeno, tiene un infarto miocárdico sin elevación del ST. El eco transtorácico nos mostraba una fracción de 7% con insuficiencia mitral de 2 puntos, insuficiencia anticopía de 2 puntos, un atrio izquierdo dilatado. Y como historia médica del pasado, pues el paciente tenía, como cualquier otro paciente, hipertensión, diabetes y dislipidemia. El caso lo llevan para el laboratorio de cardiología. El paciente tiene varias lesiones coronarias y le ponen un balón de corta pulsación. Y seguiremos hablando de este caso. Y una de las cosas importantes en el shock y la razón por la cual el balón de contrapulsación para estos casos no está indicado, sistemas de soporte mecánico como es el Impella, como es el Thunder Heart, como es el ECMO, donde podemos incrementar el flujo y mejorar la perfusión. Y una de las, cuando hablamos de la vía, de la ruta del shock cardiogénico, es compleja. Y una de las cosas que nos pasa, podemos ser los mejores médicos de las diferentes especialidades, pero si no vemos el problema de la misma manera, no vamos a poder ayudar a estos pacientes. Y una de las cosas que yo le hablo mucho a los fellows y a los residentes es que en cada especialidad el entrenamiento es distinto, pero tenemos que buscar la manera de unirnos todos a entender shock y a ver shock, evaluarlo y hablar el mismo idioma. Y una de las cosas que hemos podido hacer en los últimos años es, después de esta gran idea que tuvo la Sociedad de Cardiovascular de Intervención en Geografía, que en el 2019 pues, presentaron los estados de shock cardiogénico del SCAI, donde lo evalúan desde el grado A hasta el grado E, donde el grado A es ese paciente que está en riesgo porque haya tenido un infarto miocardio grande o está en falla aguda crónica, en falla cardíaca aguda crónica. Y importante señalar los marcadores bioquímicos y la hemodinámica de cada uno de estos pacientes. Lo importante es tratar de buscar la manera de evaluar y entender cómo podemos evitar que el paciente llegue al shock de clase C, que es el clásico, de deterioro o en extremo, y cómo pudiéramos evaluar y evitar que el paciente pase de A o B o de B a C. Ese es el gran trabajo que debemos hacer. Porque una vez que el paciente está en shock con falla multiorgánica, elevado lactato, que está frío, sudoroso y no está orinando, pues es un paciente fácil de clasificar. La idea y lo importante es ver cómo podemos llegar a estos pacientes antes y qué podemos hacer para ayudarlos. Una de las cosas que es importante es que esta publicación de 1990, muy buena, habla de que los médicos no somos buenos en predecir estatus hemodinámico y generalmente no solo con la predicción no nos va bien, así que tenemos que usar monitores invasivos avanzados como el catéter de Swan-Ganz, donde nos puede ayudar significativamente en la en evaluación y toma de decisiones. Algo importante cuando hablamos de shock cardiogénico es este artículo de hace muchos años, es el del 2004, pero habla de lo que es el CPO, el Cardiac Power Output, como una opción que tenemos para hemodinámica, donde definitivamente usando algo tan simple como
la presión arterial media, el gasto cardíaco dividiéndolo en 451, podemos pues tomar decisiones a ver qué paciente está en shock cardiogénico. Y es una calculación independiente muy fuerte en base a qué paciente puede tener, que puede estar en shock cardiogénico para hacer el diagnóstico más rápido. Básicamente lo que hace el CPO, el CPO, el Cardiac Power Output, es medir la habilidad que tiene el corazón de generar gasto cardíaco y presión. Y lo que sabemos es que si el Cardiac Power Output, el CPO, es menos de 0.6, aumenta, el paciente puede tener una mortalidad hasta del 58% en el hospital. Entonces lo importante es, y la recomendación, que si este CPO está en más de 0.6 o CPO más de 0.8 en inotrópicos, en vasopresores, es considerado adecuado en los pacientes. Y la idea es que si este número es menor, pues usar rápidamente el uso de bombas para mejorar el flujo. Y el gol es que con el Impella el cardiac output sea más de 0.8 sin inotrópicos y vasopresores. Otro predictor importante, yo diría que de los más importantes en el manejo del shock cardiogénico, es el lactato. Y tenemos que ver que mientras más alto es el lactato, mayor es la mortalidad. De nuevo, como les dije antes, usamos mucho el catéter de Swan-Ganz en las unidades de cuidados intensivos cardiovasculares, donde aumenta hasta 25% la sobrevida en pacientes de shock. Así que es muy, muy recomendado y hay mucha suficiente data para usar y entender lo beneficioso que es el catéter Swan-Ganz en la toma de decisiones en estos pacientes en shock cardiogénico. Este artículo es muy importante porque habla de la idea de la mejora de sobrevida en base a un cuidado hecho por protocolos, lo que se llama trabajar, estandarizar los cuidados intensivos del cardiogenic shock y del shock cardiogénico. Y una de las cosas que ellos pudieron rápidamente en el 2018 fue determinar la sobrevida, subieron la sobrevida que era baja por muchos años, como les enseñé antes, a una sobrevida del 82%. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, con una identificación temprana, entendiendo que tenían que minimizar los inotrópicos y los vasopresores, que el uso del Impella temprano ayuda a mejorar el flujo y disminuir los vasopresores. Usaban Swan-Ganz en todos los pacientes. Y algo muy importante es que por cada hora de retraso en la escalación a soporte circulatorio mecánico, la mortalidad subía más de 9%. Como les dije, este caso, en esa noche se le puso el balón y cuando yo lo vi a las 7 de la mañana, el paciente todavía estaba en vasopresores, tenía el lactato que no estaba normal, tenía un cardiac power output de 0.6 y tenía un gasto urinario mínimo de 10 cc por hora. Y pues decidimos llevar al paciente al laboratorio para ponerle un Impella CP. ¿Qué es el Impella CP? El Impella CP es un dispositivo ventricular que entra por la arteria femoral, sube por la aorta descendente, entra al ventrículo izquierdo vía fluoroscopia, tiene la habilidad de descomprimir el corazón izquierdo y mejorar el flujo cardíaco. Lo que hace al descomprimir
es que pues incrementa el flujo coronario, incrementa el suplemento de oxígeno, disminuye la demanda de oxígeno a nivel coronario, mejora el flujo coronario. Y bueno, esto hace que pues el paciente tengamos que usar menos vasopresores. Esta máquina nos puede dar, esta máquina nos puede dar hasta 3 litros, 3 a 4 litros de flujo. Y ha sido un éxito, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial, donde los europeos han tomado la batuta por muchos años y nos llevan algunos años de ventaja. Al punto que en el 2021 la Sociedad Europea de Cardiología cambió los guidelines y las recomendaciones de clase 2B a clase 2A para soporte circulatorio mecánico en pacientes con falla cardíaca aguda descompensada. Igual hicieron con sus guidelines en el shock cardiogénico, nos subieron el soporte circulatorio mecánico de clase 2B a clase 2A. Y esto fue muy importante porque para tratar de ayudar a estos pacientes en mejorar el flujo. Todo lo más importante con estos pacientes de shock cardiogénico es cambiar lo importante, que es más importante tener buen flujo que la presión. Nos enseñan que lo más importante es tener una presión arterial estable y más que eso es tener flujo. Como les decía, pues esta bomba CP nos puede dar 3 a 4 litros por minuto. Nos mejora el gasto cardíaco, nos mejora la presión arterial, mejora la perfusión de los tejidos, disminuye el estrés del ventrículo izquierdo. Tiene limitaciones, podemos tener complicaciones vasculares, hay que aprender en el manejo de estos equipos, y tiene contraindicaciones absolutamente. Si tenemos una válvula aórtica mecánica es una contraindicación, si hay un trombo en el ventrículo es una indicación, si hay insuficiencia aórtica moderada es una indicación. Insuficiencia aórtica moderada, incluso severa, ha sido ya menos contraindicaciones porque los cardiólogos intervencionistas logran pasar la guaya y podemos ponerlo, pero generalmente es una de las contraindicaciones relativas. Y si hay enfermedad vascular periférica también es una contraindicación. Una de las cosas, podemos estubar al paciente. Este es un paciente que tuvo un infarto y algunas horas pues después ya está estubado, fuera de los vasopresores, sentado en la cama a 30 grados, pero no pueden salir de la cama con este dispositivo. Es una de las desventajas. Una de las cosas que tenemos que aprender, y les explico mucho a los residentes y a los fellows, es, imagínense por un momento que nos vamos a ir de vacaciones, vamos a ir a cualquier sitio, y un sitio que no conocemos, supongamos que vamos para Alemania, y no hablamos el idioma, no conocemos la ruta, no conocemos el camino. Vamos a ir con tecnología que nos ayude a hacernos la vida más fácil. No vamos a ir con el teléfono iPhone, con el Galaxy que tenemos. No nos vamos a ir con un teléfono del año 70. ¿Por qué? Porque el último teléfono nos ayuda con GPS, nos ayuda con traductores, nos ayuda con recomendaciones de dónde podemos conseguir hoteles y restaurantes. Tenemos que usar la tecnología igual para los pacientes. Un equipo como el balón de contrapulsación, que es del año 70-80, que tenía algunas indicaciones, pues cada vez tiene menos indicaciones para el uso de shock cardiogénico, no es recomendado. Y pues tenemos que seguir avanzando con la tecnología, entendiendo los nuevos equipos y los nuevos productos para el beneficio de los pacientes. Como dije anteriormente, pues lo más importante en la medicina y lo que siempre queremos es tener trabajos randomizados, controlados, para poder ofrecer a nuestros pacientes la mejor tecnología de punta y avanzar. Una de las cosas que pasa con estos trabajos randomizados, que son muy difíciles de randomizar los pacientes. Es difícil enrolar, es difícil monitorizar estos pacientes. Estos son los
trabajos que se han tratado de hacer randomizados con el Impella en shock cariogénico y por muchos años se ha tratado de tener un número adecuado de pacientes. Lamentablemente por una cosa o por otra han sido descontinuados. Hasta que bueno, hace unos meses, el año pasado, en el 2024, tuvimos la oportunidad de tener este gran trabajo que se presentado en el New England Journal of Medicine, donde habla de la bomba de flujo microaxial Impella para como estándar de uso en pacientes con shock cariogénico producto de infarto. Es el primer trabajo controlado randomizado en shock cariogénico relacionado con infarto agudo de miocardio. Este grupo pudo tener un total de 360 pacientes desde el año 2013 al año 2023. Usaron 14 centros entre Denmark, Alemania y el United Kingdom, Inglaterra. La hipótesis que se usó fue el uso de la Impella CP de rutina para reducir mortalidad en pacientes con shock cariogénico producto de infarto miocardio con elevación del ST. ¿Cómo hicieron la inclusión? Bueno, paciente tenía que tener un STEMI de menos de 36 horas con un lactato de más de 2.5. El mix venous era menos de 55 y una fracción de eyección de menos de 45. ¿Cuáles eran los pacientes que se excluyeron? Pacientes que tuvieran shock por más de 24 horas, que estuvieran comatosos y que tuvieran falla cardíaca, falla severa ventricular derecha. Pudieron randomizar entre 180 pacientes con el Impella CP versus 180 y sin Impella CP. Y una de las cosas que se evaluaron y se consiguieron, pues, una reducción absoluta de la mortalidad de hasta el 12.7% con el número de pacientes a tratar de 8. Y pues la conclusión de este paper es que lo que hemos hablado mucho, lo que tenemos muchos años trabajando en soporte circulatorio mecánico, la importancia de usar equipos de soporte para mejorar el flujo. Y el uso la conclusión de este paper fue que el uso rutinario, pues, de estas máquinas de flujo microaxial es el estándar para reducir la muerte en cualquier paciente que tenga shock cariogénico y infarto agudo con elevación del ST. Está asociada con más riesgo, obviamente, con más riesgo de sangrado y complicaciones vasculares. Y lo que recomiendan, pues, es que el estudio no fue hecho para ser extrapolado para otros pacientes que no sean, que tengan que ver con shock cariogénico relacionado a este. Hay data observacional de muchos otros hospitales donde sigue habiendo una mejora de la sobrevida. Este es el grupo de shock cariogénico de Detroit, donde habrá una sobrevida de casi el 70% a los 30 días con el uso del Impella. Y acá tienen el grupo de Innova de Washington, donde tienes, Washington y Arizona, donde tienes una sobrevida de 80% con el uso del Impella también. Y el grupo de Japón, donde también tienen bastante data observacional, donde la sobrevida de todos los casos usando Impella sube hasta el 80%. Esto hizo que hace solo unos meses, mes y medio, no tiene más de 2 meses, la Sociedad Americana de Cardiología pues cambió sus lineamientos y sus recomendaciones tenían 12 años que no lo hacían, y subieron pues al Impella para recomendación 2A,
donde es una recomendación para soporte mecánico, por soporte circulatorio mecánico en pacientes que están en shock cardiogénico por pacientes que hayan tenido infarto del miocardio con elevación del ST. Hablan de bajar a grado 3 a pacientes, a los equipos como el balón y ECMO venoarterial, cuando dicen que no tienen beneficio en el uso rutinario de estos equipos, pacientes que están en shock cardiogénico producto del infarto agudo al miocardio. Entonces, esto es muy bueno porque tenemos nueva evidencia y nuevos lineamientos del American College of Cardiology, de American Heart Association. Esto es una foto que nos enviaron el año pasado en uno de los congresos de tecnología y falla cardíaca, donde hablaba, creo que el jefe del laboratorio de cateterismo de uno de los hospitales de Alemania o de Francia, donde dice que tiene 10 años que no usa el balón para ningún paciente en shock cardiogénico. Entonces, lo importante con estos pacientes en shock cardiogénico, pues, es cuando sospechar, aprender a sospechar adecuadamente en esos pacientes que están en la clasificación del SCAI en A o B, confirmar el diagnóstico lo más rápido posible con una evaluación pronta y continua y rutinaria de estos pacientes, y activar el laboratorio de cateterismo lo más rápido posible para poner estos pacientes en soporte, para evitar que lleguen a C o para evitar que suban a D. Hay que planificar para no fallar, y una de las maneras de planificar para no fallar es creando algoritmos donde nos puedan ayudar a tener un plan multidisciplinario. Nosotros cuando yo llegué acá, pues acá no había ningún algoritmo para esta evaluación pronta de este paciente. Y bueno, nosotros tenemos aquí nuestro algoritmo que con mucho gusto se los puedo facilitar. Y también entender un poco la complejidad de estos pacientes. No todos los pacientes van a requerir la misma bomba. Hay pacientes que pues tienen falla izquierda y necesitan un Impella CP. Si el Impella CP no da suficiente flujo, subir al Impella 5.5, que vamos a hablar un poquito de ella ahora. Estos equipos de soporte ventricular izquierdo necesitan tener un ventrículo derecho relativamente sano para que puedan llenar la bomba. Si el problema es ventrículo derecho, pues usar bombas de soporte derecho como el Impella RP, como lo vamos a hablar en un ratico. Si el paciente tiene falla biventricular, pero los pulmones están trabajando adecuadamente, usar una combinación de biventricular de equipos como se llama Bipella. Y si los pulmones están afectados, pues ir a ECMO venoarterial. Entonces es importante pues tener la capacidad de evaluar y constantemente y hacer un análisis a varias, cada 4 o 6 horas en la unidad de cuidado intensivo para determinar qué es lo que necesita el paciente. Y es importante pues la idea de qué es lo que tenemos que buscar y qué es lo que cómo tenemos que educar a nuestras enfermeras y a nuestros fellows en la unidad de cuidado intensivo, donde es importante llevar cada 2 a 4 horas pues todos los parámetros hemodinámicos. Insistimos en lo importante de nuevo de lo que es la monitorización con el catéter de Swan-Ganz, la ecocardiografía, evaluar pues la parte renal, laboratorios importantes que debemos hacer en lo que es la función hepática, el bicarbonato, los gases arteriales, y entender que por cada incremento del lactato incrementa la mortalidad significativamente. Hay indicadores de escalación, y esto lo usamos pues si ponemos una bomba CP que nos está dando
3,5 litros, no llega a 4 litros y no es suficiente porque el cardiac power output no sube lo adecuado, pues tenemos que hacer escalación. Sí, y una de las cosas es entender qué significa escalación, porque a veces una sola máquina no da el flujo adecuado. Sí, la hemodinamia es importante si tenemos todavía hipotensión, si el lactato no está adecuado, si el CPO es menos 0,8, si el paciente todavía está acidótico, pues hay que evaluar. Y este artículo creo que es del 2021 del grupo de la iniciativa del shock cardiogénico habla de la importancia de entender la combinación entre el cardiac power output y tu lactato. Si tú tienes un cardiac power output menos de 0,6 y tienes un lactato de más de 4, como ven en el cuadro superior derecho, la mortalidad la mortalidad es alta, la sobrevida es menos del 30%. Y si tienes un CPO, un cardiac power output, más de 0,6 y tienes un lactato de menos de 4, la sobrevida va a ser de casi un 90%. Entonces ahí es donde debemos estar, en el cuadro borde inferior izquierdo. Entonces, lo importante es entender que a veces, pues si tenemos un paciente con balón y no está produciendo el flujo adecuado, si los presores están subiendo, si el lactato está subiendo y si hay bajo gasto urinario, pues tomar la decisión adecuada para usar el equipo adecuado. Y acá lo mismo, pues la escolación y la evaluación tiene que ser continua, por lo menos 2 o 3 veces al día. Nosotros recomendamos hacer evaluación en la unidad de cuidado intensivo cardiovascular cada 6 horas. Volvemos al caso, pues el paciente no le estaba yendo bien con el balón y le decidimos poner un impela. Y el paciente estuvo con el impela por unas horas. Después de 24 horas, el paciente no le fue bien con el impela CP por el tema de flujo, no estaba dando el flujo que necesitaba y pasamos de un impela CP a un impela 5.5. ¿Cómo funciona el impela 5.5? Ha sido uno de los últimos impelas que en el mercado. Es un impela que se llama ambulatorio, donde los cirujanos cardiovasculares y los cirujanos vasculares pueden poner esto, así sea por la opción subclavia con un graft, o puede ser vía esternotomía. Pones un graft en la subclavia y esto se avanza la máquina, pues vía fluoroscopia. Si el paciente tiene esternotomía, se puede hacer directamente en la aorta ascendente. Y la idea de esta máquina, con el mismo principio, desde comprimir el ventrículo izquierdo, aumentar el flujo, lo bonito es que te puede dar hasta 5.5 litros de flujo. Y bueno, esto ha cambiado bastante el manejo de estos pacientes en falla cardíaca para salir de bomba, porque lo bonito es que no viene de la ingle, sino que lo tienes en el pecho, en las extremidades superiores, y eso ayuda un poco pues a la movilización del paciente, es lo más importante. Y aunque está aprobada hasta por 14 días, hemos tenido pacientes hasta 1 mes, 2 meses en la bomba. Lo bonito es que el paciente se puede parar, salir de la cama, caminar mientras esperamos que el ventrículo se recupere. Nos puede dar hasta 5.5 litros de flujo y de verdad es una máquina que ayuda muchísimo en la parte de falla cardíaca. Podemos llevar, este paciente lo llevamos para quirófano. Como pueden ver, la máquina anterior está ahí, el CP, y al ladito le estamos poniendo el 5.5, y una vez que entra pues la máquina la evaluamos en eco transesofágico y podemos retirar la otra máquina que es más pequeña
y el paciente tenía flujos. Pudimos esa misma noche salir de los vasopresores. Y el paciente estuvo 2 semanas con el Impella y la removimos. Una de las cosas importantes cuando tenemos el Impella CP o el Impella 5.5 es que el Impella se puede mover y puede llegar a producir insuficiencia mitral. Es algo que hay que estar evaluando constantemente la posición del equipo. Así que como les dije, hace 3 años pues pasamos del balón al CP y del CP al 5.5. Este es un caso similar que nos llegó de otro hospital con el balón en shock y podemos pasar directamente ese mismo día del balón al 5.5, a la Impella 5.5. Entonces, si tenemos suficiente tiempo de evaluar al paciente y el paciente puede ir a quirófano, es lo que estamos haciendo y estamos recomendando. El Impella CP ha sido para shock, donde no tenemos suficiente tiempo de llevar al paciente para quirófano, pero si podemos tener tiempo, pues, y el paciente puede aguantar un poco, ha sido la recomendación ahorita llegar directo al Impella 5.5. Vamos a hablar un poquito de fallas ventricular derecha, porque continúa siendo muy importante. Podemos tener falla ventricular derecha después de un equipo de ventricular temporal izquierdo, falla derecha después de trasplante, falla derecha después de un infarto agudo miocardio, falla derecha después de cirugía, falla derecha pues inclusive con pacientes que tienen remanencia de COVID y otras problemas inflamatorios infecciosos. Tenemos los clásicos de los síntomas y hemodinamia y ecocardiografía para identificar esos pacientes que están en falla ventricular derecha, así como tenemos el CPO para evaluar falla cardíaca izquierda temprano. Tenemos el PAPI, el score PAPI, que es un indicador específico de disfunción ventricular izquierda y nos ayuda pues a la identificación temprana en los pacientes que puedan requerir soporte circulatorio mecánico ventricular derecho con un PAPI menos de 1. La máquina que estamos utilizando bastante es el Impella del lado derecho, es el ERP Flex, que puede venir también puede ser ambulatorio, donde el paciente va a la sala de cateterismo o a quirófano, pues, y ponemos este equipo por la yugular derecha, o podemos entrar por la yugular izquierda, o podemos entrar por la subclave izquierda. Y lo bonito de este equipo pues es que nos ayuda a descomprimir el ventrículo derecho y nos da un flujo hasta de 4 litros. Esta es una foto, a mí me gusta mucho ponerla en la vena subclavia izquierda, porque generalmente en la yugular derecha pues tenemos nuestro zone 1 y nuestra línea central. Es mucho más cómodo para el paciente tenerlo en la subclavia izquierda, pero pues la recomendación de la compañía cuando empezaron pues es que era que fuera exclusivamente por la yugular derecha, aunque ya eso ha cambiado. Lo bonito pues es que una vez que está puesto también con angiografía, evaluamos que esté en la arteria pulmonar antes de su bifurcación. Este es el primer caso que hicimos en nosotros en enero del 2024. Fuimos uno de los primeros hospitales a nivel nacional que pudimos poner la bomba. Esta creo que fue la 5ª bomba a nivel nacional que se puso, la primera en Florida. Y el paciente salió muy bien. Esto fue falla cardíaca derecha después de un reemplazo mitral por tercera vez. El paciente tuvo la máquina por una semana.
Tenemos otro caso que quiero compartir con ustedes, un hombre de 67 años con historia de cardiomapatía hipertrófica, vino con un infarto al miocardio en shock cardiogénico. Lo llevaron al laboratorio porque estaba bien enfermo, le pusieron un Impella CP, le pusieron un stent en el LAD. Era un señor bastante grande y el Impella CP no fue suficiente en base los flujos que nos dan no eran suficientes. A las 12 horas pues el paciente tenía el lactato no bajaba, estaban los flujos los vasopresores altos, entonces los cirujanos lo llevan a quirófano, decidimos llevar al quirófano, pues en ese momento también el ventrículo derecho se veía bastante bien. Lo llevamos a quirófano, le pusimos un 5.5, llega acá a la unidad de cuidados intensivos y entra en taquicardia ventricular. Empezamos a darle medicamentos, pero no mejoró. Y a eso de la 1 de la mañana nos llaman que el paciente tiene succión en el ventrículo izquierdo, la bomba no se está llenando y tiene dilatación significativa del ventrículo derecho. Está con altas dosis de vasopresores y elevación del lactato. Entonces lo llevamos a quirófano, a nuestro quirófano híbrido. Le revaluaron las coronarias estaban bien y le pusimos un Impella del lado derecho. Lo hicimos con fluoroscopia y eco. Aquí pueden ver el Impella 5.5 y el Impella RP del lado derecho. Y una de las cosas que hay que evaluar en quirófano bajo eco transesofágico es que no haya succión, que los ventrículos estén del mismo tamaño. Uno juega un poco con los flujos de ambas máquinas para tener el septum adecuado. Este paciente 6 horas después estaba estubado con buena hemodinamia, pudimos sacarlo de los vasopresores rápidamente. Estuvo con nosotros 2 semanas, casi 3 semanas. A la semana 3 pues el hígado mejoró, salió de falla renal, no necesitó, gracias a Dios, diálisis y lo tuvimos que mandar a un centro de trasplante. Acá por ahora no hacemos trasplante. El centro de trasplante lo tuvo cerca de 2 semanas y a la tercera semana pues ya con ellos allá, que era casi un mes con las máquinas, decidieron a darle trasplante de corazón y esta es una foto que nos mandó él y me pidió que la usara cada vez que íbamos a hacer estas actividades educativas. Un paciente encantador donde apenas 3 días después pues está fuera del ventilador, fuera de los vasopresores y fue un día antes de irse al piso regular. Cuando trabajamos con estas máquinas, pues tenemos mucho que aprender en cuanto a la succión, qué pasa si hay problemas de succión, qué hacer cuando hay succión en las máquinas, hay que bajar la fuerza con que las máquinas están descomprimiendo los ventrículos, hay que hacer un eco para evaluar la posición de la máquina, puedes usar la hemodinamia para ver si es si la máquina que estamos usando una sola está está produciendo falla ventricular derecha y todo eso es importante, pues lo importante del catéter Swan-Ganz cuando estamos utilizando esta máquina. Se puede hacer compresiones y reanimación sin problema cuando tenemos estas máquinas. La gente de Johnson Johnson hace año y medio compró a Biomed, que es la compañía que hace estas máquinas y hay una gran cantidad de material educativo también para el manejo de estas máquinas. También una vez que la hemodinamia mejora, los vasopresores están mejorando, los parámetros cardíacos mejoran, el lactato mejora, está fuera de los vasopresores, empezamos poco
poco a poco a bajar el soporte en lo que se llama el weaning, o bajar para salir de las bombas. Y buscamos que haya un retorno a la normalidad en los marcadores de shock cardiogénico, que el paciente no esté en vasopresores o inotrópicos, que la hemodinámica esté estable, que el eco muestre mejoría, y pues en la parte clínica, pues que el paciente esté despierto, conversando, esté alerta, hay un buen gasto urinario, hay un buen examen físico, que tenga buena hemodinámica y que el lactato esté normal. Y cuando hacemos toda esa evaluación, pues podemos sacar al paciente de las máquinas. Y las recomendaciones para eso es cómo hacer que mejoren los outcomes, la mortalidad, y mejore la mortalidad y mejore la sobrevida. Pues el uso invasivo de monitores como el Swan-Ganz, el tema importante de usar el Impella temprano para descomprimir el ventrículo, minimizar el uso, entender que un paciente que está en inotrópicos o en vasopresores no es normal. Y lo más importante es usar máquinas de flujo que mejoren el flujo para sacar a los pacientes y evitar complicaciones tóxicas por estos medicamentos. Entender que hay que hacer protocolos que nos ayuden a evaluar cómo hacer tanto entender cuándo podemos poner la máquina como cómo sacarla. Y bueno, ya para terminar, aquí empezamos, pues como les dije, nosotros nos vinimos para acá el 2020, a finales de, esta era la data de 2020, nosotros empezamos aquí a finales de 2021, pero la data del año anterior a donde nosotros empezamos, la sobrevida era apenas del 25%. Pues cada año empezamos con un buen trabajo, y como pueden ver en rojo, pues esa es la data de shock cardiogénico y de acute myocardial shock, de infarto agudo al miocardio por shock cardiogénico, y cada año empezamos significativamente a subir el uso de las bombas y a mejorar la sobrevida, y el año pasado tuvimos una sobrevida de casi 86%. Y este año tenemos números igual similares. No lo podemos hacer solo. Tenemos un grupo importante de cirujanos cardíacos, cardiólogos intervencionistas, anestesia cardíaca y cuidados intensivos, falla cardíaca, cirugía vascular. Todos somos un equipo. Es importante tener en cuenta nuestros enfermeros cardiovasculares, nuestros farmacistas, nuestro equipo de perfusión. Esto no se puede hacer solo, y por eso es lo bonito de trabajar en equipo. Lo que están haciendo ustedes es especial, y es la manera como hacerlo. Tenemos que trabajar en la parte educativa, unirnos todos, poner al paciente primero, y entender que es un trabajo de equipo. Ya les he hablado antes de ECMO, pero bueno, hablaremos de ECMO en los próximos días, cómo no. Ya tengo casi una hora acá conversando, y quería pues trabajar un poco en lo que era el Impella y el manejo de la insuficiencia cardíaca con estos equipos. Ahora sí, hay indicaciones para ECMO, como este paciente que no salió de bomba después de una cirugía larga de emergencia, y tenemos el paciente en ECMO central con la configuración de ECPella, que se usa un Impella para ayudar a descomprimir el ventrículo izquierdo, y esto es un ECMO venoarterial central con el pecho abierto. También tenemos ECMO para venovenoso. Este es un paciente que no sé si va a agarrar el video. Déjame ver, aquí tienen un paciente en ECMO venovenoso después de una neumonía muy agresiva, trabajando y mejorando. Y bueno, la idea es esa, seguir haciendo la parte educativa y seguir creciendo. Este es un paciente que está en ECMO,
con soporte ventricular derecho y un Impella 5.5. Es un soporte ventricular y ECMO caminando, mejorando con una cardiomiopatía hipertrófica severa y que lo llevó a falla respiratoria severa. Y del otro lado, pues tenemos un paciente que vino con un infarto y tuvo un bypass de emergencia con una Impella 5.5. Muchas gracias por su atención. Con mucho gusto, pues estoy dispuesto a responder cualquier pregunta. Además está decirles que pues siempre pueden contar conmigo en la parte de educativa. Cualquier pregunta que tengan, yo con muchísimo gusto pues siempre estaré a la orden para apoyar el crecimiento en mi querida Venezuela y pues aquí cuentan con un amigo para ayudarlos en todo lo que sea soporte en el área de anestesia cardiovascular, cuidados intensivos cardíacos y soporte circulatorio mecánico. Muchas gracias.